Dale, Antonio, dale. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos desde Kinesiología y Fisioterapia Paraguay, le damos la bienvenida a todos, muy buenas tardes, un gusto compartir una charla con colegas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Están ingresando los compañeros, los colegas, bien, bien. Hoy nos reúne un conversatorio, le teníamos que poner algún nombre, entonces pusimos conversatorio. La idea que tuvimos hace mucho era hacer un curso, taller, donde podamos conversar sobre lo que más nos gusta. ¿Qué es lo que más nos gusta? La rehabilitación en los pacientes. Ayudarle a que el paciente, entonces es lo que más nos gusta. Entonces, estuvimos charlando ya hace 2 o 3 años por ahí con un amigo, el profe licenciado Di Pietro. Hola, profe, ¿cómo estás? Ahí está, el profe se está conectando. Mientras le doy la bienvenida al profe, hay mucha gente. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Cristian? Bien, bien. Profe, muchas gracias por compartir. Yo sé que allá ustedes están una hora adelantada. Seguramente ya la pancita ya está haciendo unos cuantos ruiditos. Ya tomaste esta tarde fresca unos cuantos mates. Así Estoy es. segurísimo. Entonces, te damos las gracias por compartir hoy con nosotros. Como le estaba comentando a los chicos, lo que más nos apasiona nos reúne hoy, que es ayudarle en aquellas patologías donde nosotros podamos dar una mano a aquellas personas que vienen junto a nosotros, ¿verdad? Y pensando qué es lo que de repente, más cuando éramos estudiantes, las primeras armas como profesional, de repente, qué es lo que más veíamos en el consultorio, en aquellas residencias, en aquellas pasantías, lesiones de ciertas estructuras anatómicas que veíamos más frecuentemente, un esguince, una rotura de ligamento cruzado, lesiones musculares de todo tipo. Básicamente, eso estuvimos pensando ya hace mucho con el profe y dijimos, che, ¿por qué no se arma algo donde podamos hablar de lo que englobamos, con llamarlo decir lesiones de partes blandas? Es así, profe, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, Y, y- entonces, y abarcar, como decías vos, Cristian, ¿no? Por ahí lesiones que uno lo tiene a diario en el consultorio y trasladarlo o darle el toque en ese aspecto de buscar más respaldo científico de cómo tratarlas, cómo recuperarlo, como decimos siempre nosotros, ¿no? De la mejor forma, en el menor tiempo posible, que esa mejoría perdure en el tiempo, porque un poco es el objetivo de la razón de la existencia del kinesiólogo, eso. así mismo, profe, de vuelta te doy las gracias y Por favor. estoy seguro que algunos te conocen, algunos de repente no, pero no queda de más para aquellos que no te conocen presentarte algo chiquitito nomás de tu pergamino, ¿eh? Profe, encargado del Centro de Rehabilitación de Fisiocerro, Hospital Italiano, Córdoba, director del Departamento de Investigación de la UNE Corrientes, director de Diplomatura Superior de Electromedicina Aplicada en Rehabilitación en varios lugares de Argentina, San Luis, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba. Ahora me comentaste hace minutos que iba a sacar un libro, pero autor de trabajos de investigación publicados en electroterapia, magnetoterapia, láser, ondas de choque. Es jefe del servicio del Centro Modelo de Kinesiología y Fisioterapia y Rehabilitación Pablo Pisurno. Es kinesiólogo fisioterapeuta de la UAR, Unión Argentina de Rugby, de la Unión de Córdoba de Rugby. Para contar 3, 4 cositas, si no vamos a quedarnos hasta las 10 de la noche hablando. Un amigo, entonces, ¿a quién más le vamos a pedir que nos comente, que nos dé su experiencia? ¿Quién más tiene validez científica que vos, profe? Entonces, un conversatorio
de esta índole, el invitado de lujo sos vos, profe. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, gracias Cristian primero, y gracias a todos también por estar. Siempre nos reúne un poco la inquietud de tratar de resolverlo o tener más a mano lo que mejor le hace al paciente. Creo que estamos dedicándole a esta hora del día, como decías Cristian vos, seguramente todos un poco ya cansados durante el día de trabajo, pero bueno, siempre es bueno reunirse en este ámbito con colegas para poder debatir temas tan interesantes como puede ser, por ejemplo, el tema de resolver actualizado, ¿no? De lesiones de partes blandas. O sea, con todo lo que eso significa, porque en sí, como decimos nosotros en partes blandas, involucra muchas patologías, tan es así que hemos pensado armarlo en 3 módulos. El primer módulo es el 22 de mayo, el otro es el 25 de junio y el otro es el 23 de julio. 23 de julio. Ahí está. Perfecto, gracias Cristian. Entonces, como para poder ir manejando en cada uno de esos distintos temarios, explayarnos inclusive en algunos temas en particular. La idea siempre es, si bien estamos en la forma virtual, lo vamos a hacer lo más parecido a la forma presencial posible. Van a haber mucha interacción de videos, bueno, ¿sabes qué, Cristian? Yo he preparado ahí unas imágenes como para hacer ver un poquito de qué vamos a tratar. Perfecto. Si Profe, sí. un poquitito también de historia para contarle a los colegas de por qué este curso taller de 3 módulos y llamarlo de parte Holanda. ¿A quién no le habrá tocado estar frente a un paciente y decir, ¿por dónde arranco? Y ahora, ¿cómo sigo? Exacto. ¿Cómo, Es qué permanente. hago? ¿Qué Ese es hago? permanente. ¿Qué hago? ¿Por dónde? Entonces, siempre es importante conocer las experiencias de aquellos profesionales donde ya están casi toda una vida como vos, profe, atendiendo estos tipos de pacientes o estos tipos de lesiones. Eso yo creo que, y encima con un bagaje bastante terrible, este curso va a tener mucha evidencia científica, o sea que todo lo hablado y todo lo conversado y todo lo didáctico está bajo una solidez científica. Cada trabajo o cada paciente va a estar respaldado por una validez científica. Entonces, eso también es importante contarle a los colegas que vamos a tener un curso bastante maravilloso. Inclusive, Cristian, como venimos haciendo la modalidad nuestra, como decías vos, con respaldo, eso le vamos a enviar por PDF para que cualquiera que quiera ahondar en distintos temas tenga la referencia como para hacerlo. Y bueno, obviamente que eso también permite y da más respaldo a cómo está trabajando cada uno. Es fundamental eso, Cristian. Ya lo venimos haciendo con ustedes hace creo que 3 a 4 años ya que estamos en esto, y me parece fundamental siempre el respaldo de lo que uno dice, como decíamos siempre, ¿no? O sea, basarnos en el respaldo de lo que se dice científicamente, no con el principio de autoridad, sino con no es porque lo diga yo, sino que con el respaldo científico que se merece. Así que sí, en eso vamos a estar, Cristian, y como le decía, vamos a apoyar lo que digamos nosotros, enviándoles un PDF para que ustedes tengan una documentación por escrita de lo que se va a trabajar. Sí, señor. La idea principal del curso es que vayamos avanzando con los pacientes, que se vea que el kinesiólogo no es solamente, en nuestra época pensaban que era solamente masaje o el tabú de no mezclar ciertos agentes físicos, o este no, o
ponerle en la camilla a un paciente y colocarle todos los aparatos y nada de movimiento, nada de trabajo, en sacarnos esas dudas de cómo hacer, qué hacer de repente. Esa es la idea también del curso, darle lo más nuevo a los colegas, lo último. Hay que ser sinceros, no se olviden que la kinesiología en Paraguay es bastante nueva, no tiene más de 40 años, entonces compartir con ustedes en Argentina que generalmente están ya bastante avanzados en la rehabilitación, también es importante conocer qué están haciendo los colegas en otros países, cómo están encarando estos tipos de lesiones. Sí, Es la idea del curso. bueno, yo agradecido por esa invitación también, Cristian, porque aparte, bueno, uno es docente por elección también, ¿no? O sea, me gusta la docencia y eso hace también que cada vez que nos reunimos y podemos volcar, podemos decir lo que uno va plasmando día a día o va estudiando, también forma parte del ciclo de aprendizaje propio. O sea que obviamente que también estas oportunidades de poder debatir, poder manifestarnos y poder contar un poco lo que uno va haciendo, también es importante y obviamente que nos ponemos en tela de juicio con alguna forma de tratamiento, como decías vos, Cristian. ¿Por qué? Y porque se va avanzando y obviamente que en el avance también hay cuestionamientos. Como decían, ¿quién ha dicho que trabajar con un agente físico significa no mover un paciente, por ejemplo? Sabiendo que el movimiento es sanador, por así decirlo, y el kinesiólogo tiene que saber mover, saber en qué momento mover, cuánto mover y de qué forma. O sea, todas esas cuestiones que muchas veces se ponen en tela de juicio cuando, por ejemplo, simplemente un paciente tiene algún tipo de lesión, de parte blanda en este caso, y se le dice por ahí, mira, si vos estás yendo al gimnasio, seguí en el gimnasio y no, de ninguna manera, de esa forma. Ahora, si el paciente, mira cómo cambia la cosa, si el paciente está conmigo, realiza toda la parte de rehabilitación, la parte de gimnasio, y vos le dices, mira, cuando vayas al gimnasio, vas a repetir esto que has aprendido conmigo. Les vuelvo a repetir, nosotros estamos preparados, los kinesiólogos, para trabajar en toda encararlo al paciente realmente en la parte de rehabilitación. En el profe o en la parte del gimnasio, el profe está preparado para trabajar con personas sanas. Entonces, esa pequeña diferencia que es grande en un paciente te puede permitir o no trabajar con un paciente que se lesione o al mismo tiempo se rehabilite. O sea que es importante la forma de abordajes de ese tipo de lesiones también, ¿sí? Así que bueno, hacia ahí estamos, don Cristian. Genial, profe, genial. A los colegas decirle que la idea de este conversatorio es realizar justamente el nombre que lleva, conversar un poquitito de uno de lo que vamos a hablar en el curso que vamos a empezar en mayo y conocer un poquitito cómo están tanto los colegas con algunos temas que vamos a tocar hoy, algunos tópicos de repente que tengan alguna duda, pueden preguntar por el chat. Cuando empecemos sin problemas, yo voy a estar leyendo las preguntas. No habilitamos los micrófonos, pues somos muchos y se presta confusión. Entonces, cualquier consultita, estamos en el chat ahora. Y profe, comentanos un poquitito cómo va a traer el curso. Eso quería comentarle un poquito con imágenes, como para que sigamos Perfecto. charlando. Total, vamos a seguir teniendo el micrófono abierto con vos, Cristian, y los Sí, colegas que vayan preguntando por chat, ahí mismo. perfecto. ¿Dale? Te, Bueno, te doy, ahora ya está. exacto, ahí va. Como para empezar nomás, como decíamos recién, decíamos 3 módulos. Entonces, en una de las primeras partes, y haciendo honor a lo que decíamos recién, el movimiento va a ser como el eje central para trabajar, en este caso, sobre patologías de lesiones de partes blandas, pero estamos involucrando
distintos agentes que nosotros podemos usar, como en el caso, en este momento están usando un agente físico, como puede ser, por ejemplo, una banda dura, permitiendo una elasticidad o trabajar la parte blanda esa. Fíjense, inclusive, la otra pierna está sujeta a lo que sería la parte de la camilla y me permite a mí ampliar directamente lo que sería la fase de la carrera o de la marcha. ¿Sí? A ver, aquí me están apareciendo algunos, ahí está, algunos invitados nuevos. Bueno, entonces les decía que vamos a tomarlo en 3 partes, en 3 módulos. En la primera, obviamente, que van a intervenir o para entender o poder graficar lo que uno denomina como las presentaciones, o sea, qué tipo de lesiones podemos denominarnos como las partes blandas, musculares, tendinosas, ligamentarias, y por qué no óseas también en las cuales intervengan o tengan que ver, por ejemplo, con una parte blanda. Por ejemplo, una entesitis. Entesitis sería la parte del tendón que termina insertándose en la parte ósea. A eso se denomina entesitis. Es una lesión de parte blanda, obviamente, pero tenemos que distinguirla de, por ejemplo, de una avulsión que puede ser una parte ósea. ¿Se entiende? Entonces, en base a eso, también aparecen aquí distintos elementos a evaluar al principio. O sea, hacer una presentación de dónde vamos a estar parados, a qué nos vamos a referir, sobre todo en el primer módulo se va a referir a eso, ¿no? Perfecto. Lesiones, como por así decirlo, ¿a qué me refiero cuando hablo de lesiones musculares, las causas? Porque ustedes saben muy bien que van a ser intrínsecas, extrínsecas, o sea, provocadas por el juego en sí, provocadas por una caída de una escalera, provocadas simplemente por hacer un mal gesto propio, entonces genero algún tipo de lesión. Y la forma de abarcarlos, que decimos nosotros, a eso le llamamos o le denominamos ECRO. ¿Qué sería ECRO? ¿Ah? Aquí me están apareciendo por el chat algunas preguntas. Sí, esquema conceptual referencial operativo. ¿Sí? Tony, me parece que son palabras muy difíciles para entender esto y no, es muy sencillo. Esto sería esquematizar cómo vamos a trabajar ese paciente o esa lesión, ¿no? Ya vamos a ir un poquito más adelante, pero por ejemplo plantear en el primer módulo sobre todo, algunos conceptos que decimos básicos. ¿Mm? Por ejemplo, la unidad más chiquita de la fibra muscular es el sarcómero. A partir de ahí, entender la unidad motora, cómo trabaja, entender por qué distintos movimientos balísticos, rápidos o lentos en una fibra se pueden alterar, por ejemplo. O sea, hablar también desde la estructura de lo que es de una parte blanda a lo que llegar después una parte lesional. No sé si se va entendiendo, Cristian, lo que estoy... Perfecto, perfecto, profe. Las lesiones musculares son como está en tu primer power, el mayor porcentaje de lesiones que encontramos en partes blandas. O sea que va a ser, por llamarlo de una manera, el pan nuestro cada día. Quiere decir que paciente que viene al consultorio debemos entender en dónde está, qué tipo de lesión muscular vamos a tratar. Claro. Y Ahí mismo, Cristian, que estás diciendo buen ejemplo, por ejemplo, te va a pasar con un deportista que puede sufrir un traumatismo. Pero también te puede pasar con doña María, que directamente se ha dado vuelta, chocó con la parte del muslo, la mesa, y se le hace como un hematoma, pero a su vez le duele mucho, y resulta que ella provocó una ruptura fibrilar o una contusión, esa contusión es tan grande que te llevó, por ejemplo, a un edema que te provocó una lesión compartimental. Y entonces, quiere decir que de un golpe o por así decir, de una parte externa, puedo terminar con una lesión nerviosa de una neuropraxia provocada, por ejemplo, por una lesión compartimental. Entonces, creo que es importante, de hecho lo vamos a ir tocando los temas, esto que estoy comentando es porque lo vamos a tocar a esos temas, y cómo
de un simple golpe podemos terminar hasta con una lesión nerviosa. ¿Mm? Y también es importante siempre entender cada patología y los tiempos en donde estamos parados. No es lo mismo que nos venga un paciente con un trauma agudo que un paciente ya con un trauma crónico, muscular. Entonces siempre los tiempos también son importantes, profe. Ahí, como está diciendo Cristian, habla de tiempos. Obviamente que si tengo que encarar un tratamiento, a eso le llamamos ECRO, ¿ven? A un esquema, esquematizar, presentar en dónde estoy parado. Por ejemplo, como decía Cristian recién, si el paciente está en agudo, obviamente que va a haber inflamación, obviamente que va a haber edema o dolor. Entonces, yo tengo que trabajar de distintas formas para buscar bajar, como está señalando la flecha, la inflamación, el edema, el dolor, mejorar la movilidad, evitar la atrofia, como generando a través del movimiento justamente esos valores. Ahora, esos serían objetivos que yo tengo en la rehabilitación. Por eso, vuelvo a repetir, a esto llamamos nosotros esquema conceptual referencial operativo. ¿Sí? ¿Con qué lo puedo hacer? Entonces ahí empiezan a aparecer las herramientas. Desde la parte agente físico, como la magneto, como la electroterapia, mazo, ultrasonoterapia, ondas de choque también pueden aparecer, como lo van a ver. Toda la parte de termoterapia, como radiofrecuencias, la parte de crío, por ejemplo, en este caso, si es agudo, cuándo el frío sí o no, en qué forma el vendaje me ayuda a contener ese edema o no, cuando el vendaje es con frío y cuando el vendaje es con temperatura, por ejemplo, con radiofrecuencia. ¿Qué parámetros tengo que usar para justamente modificar si la patología es aguda, como decía Cristian recién, o es crónica? A eso mismo tengo que conjugar lo que decíamos recién con las terapias de movimiento. Y así mismo van a aparecer los distintos tipos de contracción isométrica, isotónica, excéntrica, que están bastante de moda, los estiramientos. Bueno, ¿cuándo? ¿Es conveniente siempre trabajar con un excéntrico que es un elemento lesionante? El estiramiento es fundamental para evitar la lesión posterior. A doña María, como a José que hace rugby, ¿es lo mismo estirarla a doña María que al deportista? Bueno, esos parámetros que son, como dice Cristian, a diario en el consultorio, es obviamente que son distintas entidades a tratar. Yo no puedo tratar lo mismo al jugador, por así decirlo, que a doña María. Entonces, esos parámetros que hay que ir manejando, es interesante que los podamos discutir. Bueno, esa es la forma de abordarlos, como estamos planteando, y justamente con ustedes debatirlos, ¿no? Obviamente que si tengo planteada la patología, fíjense que también está la parte en donde yo tengo que cuidar ciertas cosas, o sea, evitar, por ejemplo, agravar la misma lesión que llevó a eso. Por ejemplo, no le puedo permitir que me levante un peso determinado si se acaba de desgarrar, por ejemplo, el paciente. Y así, o sea, evitar, por ejemplo, por no moverlo, las famosas retracciones o rigidez articular. Bueno, esto sería una presentación de lo que nosotros tenemos como objetivos, herramientas de trabajo y obviamente tratar de evitar o, por así decir, evitar las complicaciones, ¿no? Perfecto. Como recién hemos ido tocando distintas cuestiones, aquí avanzo un poquito como para que se entienda hacia dónde vamos a ir, Cristian. Mirá, lo que nosotros decimos, que cuando nosotros abordamos esta rehabilitación, o abordamos la rehabilitación, en este caso de parte blanda, no podemos desconocer el aspecto modelo biopsicosocial. Le digo bio, aparte de psicosocial, porque evidentemente una paciente o un paciente
que viene con una imposibilidad. Por ejemplo, si hablamos de un deportista, tiene el problema de que no está compitiendo y no solamente eso, no está pudiendo entrenar en su ámbito, por ejemplo, y está en el consultorio. Doña María es muy probable que no pueda hacer las tareas de la casa. Y eso la afecta, obviamente que emocionalmente. Damos un ejemplo de Doña María, por ejemplo, práctico. Doña María tiene que tender la ropa, pero resulta que tiene una lesión del supraespinoso. Y Doña María, ¿qué te dice? Te dice, yo no puedo levantar los brazos. ¿Sí? Ustedes me están viendo, estoy haciendo abducción de hombro. No lo puedo levantar porque me duele y automáticamente lo bajo. Y resulta que si yo trabajo en la flexión del hombro, miren, ahí te están viendo, flexión del hombro, y resulta que Doña María puede levantar el brazo. Y de pronto Doña María, con una sesión, se ha ido a la casa, simplemente cambiándole la forma de trabajo y puede tender la ropa. Entonces, esos puntos de vista afectan obviamente la parte psicosocial de ese paciente y obviamente que al otro día va a venir con mucho más entusiasmo y obviamente que mejores condiciones. ¿Sí? Obviamente que también tenemos una visión estructural, porque si tenemos, le doy un ejemplo clásico, en un esguince de tobillo hay una fractura del peroné, obviamente que no es lo mismo que en un esguince de tobillo no exista ningún tipo de lesión de ese peroné. Entonces necesitamos un aval estructural que a mí me diga, mira, no hay problema, vos puedes seguir avanzando sobre esa parte blanda, porque no hay una lesión, por ejemplo, en este caso, ósea. ¿Sí? O sea, se va entendiendo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, esa visión estructural que te diga vos, mirá, vos sabes que tienes roto el ligamento del supraespinoso, para volver al mismo ejemplo. Pero resulta que mi paciente María lo puede hacer en flexión. Entonces, el modelo estructural nos brinda información, pero al mismo tiempo nosotros, con el movimiento, podemos lograr que ese paciente empiece un ciclo de rehabilitación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestro paciente va a decir, o puede decir, mira, estoy viendo en el informe que tengo roto, tengo una ruptura del supraespinoso. Y ustedes le van a demostrar que a pesar de esa ruptura, el movimiento se ve algo disminuido, pero no abolido. Entonces, en esa va la gestión o va la gestación de la forma de rehabilitar. ¿Ah? Obviamente que para que doña María mueva el hombro, aquí vamos al tercer ítem, tenemos que modificar los síntomas. ¿Qué es? Que no le duele el hombro. Si no le duele, obviamente que puede hacer la tarea, pero va para toda, va para la paciente que se operó del cruzado anterior, ¿sí? O va para doña María que le duele el hombro. Entonces, si yo modifico, ¿cómo lo modifico? Y mira, tengo distintas formas. Tengo terapias manuales, las vamos a tocar. Tengo técnicas de movilización neural, o sea, con movimiento de cinética, en la cual se dice neurocinesis inclusive a veces. Facilitación neuromuscular proprioceptiva, también se puede decir. Lo que a mí me ha llevado la experiencia o experticia, como se dice ahora, es a trabajar con distintas técnicas que antes tenían otro nombre y hoy tienen otros nombres, pero que son lo mismo, simplemente ordenadas por ahí de otra forma, pero que nos ayudan en las herramientas que tenemos para trabajar. ¿Sí? Obviamente que vamos a tocar sobre todo las técnicas que tienen cierto respaldo, como decía Cristian hace rato, cierto respaldo científico, y también documentadas de tal forma que a nosotros nos den ese respaldo de la casuística, por ejemplo. ¿Sí? El agente físico es el que más respaldo científico van a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente que al basarse en la física y la matemática es lo más fácil de reproducir, representar y después documentar, ¿sí? O sea que sobre eso vamos a avanzar bastante. Y obviamente que la conjunción de todas estas cosas que hemos hablado es cómo vamos a enfocar la rehabilitación de lesiones de partes blandas. No sé si se entiende, Cristian, cómo va a ser el abordaje de este curso. Se entiende súper bien y bastante
como dijiste, abordado, está por todos los ámbitos. Es como si fuera que tenemos una rotonda y le estamos mirando de todos los ejes. Eso es bastante importante, porque antes de repente vos tenías un paciente ahí, vos mirabas solamente un lado de la rotonda, no mirabas toda la rotonda y pasabas de largo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A quién no le pasó por ahí? Le enseñaron, bueno, esto solamente le ponen la camilla y le ponen esto y 40 minutos y chao paciente. Entonces miramos solamente un lado de esa rotonda. En cambio, ese paciente es un todo, como decís, profe, de lo biosocial, de la parte músculo-esquelética, moverlo también. Entonces, bastante completito. Bueno, hacia ahí vamos. Vos sabes lo que opinamos, Cristian. Nuestra rehabilitación tiene que ser integral, obviamente que funcional. El kinesiólogo tiene la visión de la funcionalidad ante todo, así que vamos a abordar desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, No, por ahí en el segundo módulo ya vamos a buscar otras cuestiones, vamos a buscar que, por ejemplo, hablando de la lesión muscular en sí, unirla a distintas formas de trabajo. Recién también Cristian nombraba y decía, por ejemplo, el agente físico, cómo colabora el paciente. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que está puesto ahí, el paciente está trabajando, mientras la corriente hace la contracción, el paciente hace un excéntrico de isquiotibiales. Y bueno, Tony, ¿por qué el excéntrico en isquiotibiales, por ejemplo? Lo usamos de ejemplo, en este caso, a un deportista, porque el isquiotibial es un músculo que, por así decir, es un símbolo de ruptura fibrilar o muscular en los miembros inferiores. Y se lesiona generalmente por no trabajar bien en agonista y antagonista, en el libre juego que hace, por ejemplo, con el cuádriceps. Entonces, evaluar, identificar la lesión, cómo se produce, obviamente, ¿por qué? Para que ustedes se pueda, o para que podamos avanzar también sobre la prevención de esa lesión. Formarlo a ese paciente justamente para evitar que caigan a recidiva. O sea, es fundamental, como nosotros decimos siempre, entender la metodología y la forma lesional de ese paciente. ¿Sí? Algunos ejemplos más que van a tener a diario en cuanto a las fases de rehabilitación, a cómo se presenta el paciente. Como decíamos, nosotros veníamos, por ahí tenemos algunos colegas ahí, Cristian, que ya han hecho con nosotros la parte de evaluación. No todos a lo mejor, pero sí algunos. Cuando nosotros evaluábamos, decíamos, no solamente vamos a evaluar y a preguntarle al paciente, sino también vamos a ver los signos y los síntomas de cada paciente. Y como están viendo ustedes ahí, por ejemplo, el signo del hachazo, por ejemplo, al hacer la contracción, que mi amigo lo hacía aquí, a ver si se ve de nuevo, fíjense cómo el paciente hacía a ver, vamos de nuevo, hacía la contracción, fíjense, y cómo se ve la falta de lo que sería el bíceps porción larga. Che, pero el paciente lo puede hacer si no tiene el bíceps porción larga. Bueno, ahí lo están viendo ustedes que lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, de pronto, una visión estructural en la cual me dice a mí, está roto el tendón, sin embargo, el paciente lo puede hacer tranquilamente. Entonces, esas cuestiones son las que son lindas debatirlas y verlas, como por ejemplo antes, miren este signo de hematoma y demás, hoy no se opera y antes se operaba, se sacaba ese hematoma y obviamente con las consecuencias que traía poslesión eso. Evaluar si hoy por hoy conviene ir a la cirugía o conviene seguir, por ejemplo, con rehabilitación. ¿Sí? Son parámetros a tener en cuenta y son hoy por hoy costo-beneficio, ¿qué nos conviene? Por ahí pasaría Cristian. Sí, señor. Así mismo, profe. Entender que lo mejor que le puede tocar a un paciente es un kinesiólogo preparado. Y eso es lo que buscamos, preparar al kinesiólogo
en todas las áreas, en este caso, este curso en lesión de partes blandas, para entender y tratar mejor a este paciente, entender dónde está esa patología, en qué etapa está, y captar todo lo que nos puede decir el paciente y tratar de llevarlo a un mejor rendimiento. Puede ser un deportista o simplemente aquel chofer de colectivo que pueda seguir trabajando sin dolor, que pueda llegar después de estar manejando 10 horas a su casa descansado sin dolor, ¿eh? Puede ser un simple deportista como si una persona, como dijiste, Juan Pérez o cualquiera de nosotros. Así es, tratar de entender también desde la visión estructural, como hablábamos hace un rato, qué es lo que uno ve en un desgarro, porque ha visto lo que nos pasa por ahí a los kinesiólogos, que creo que les pasó a todos, que el desgarro, cuando te mandan la ecografía, se ve como una fotito. Y la verdad que es un estudio dinámico, es como un video. Si ustedes vieran el video que está evaluando, ahí en ese caso el ecografista, aquí son técnicos, no solamente son médicos, sino son técnicos en radiología, que están evaluando el músculo. Verlo así es mucho más, a ver, fácil de entender, porque se está viendo la fibra muscular, se está viendo dónde está el desgarro, se ve la ecogeneidad, ¿ah? La parte oscura hipoecoica, ¿ven? Ahí lo están viendo, el desgarro. Es mucho más fácil entenderlo así que por una foto, ¿sí? Bueno, entender esos estudios también, fíjense, el de abajo es una resonancia donde se aprecia tranquilamente el desgarro. ¿Por qué, por ejemplo, un método de parte blanda es mejor que el otro? ¿Qué se busca con un método? Busca, digamos, al pedirlo, el médico, ¿por qué pide, por ejemplo, una ecografía en lugar de una resonancia? ¿O por qué termina pidiendo la resonancia? Si podría pedir una ecografía, si quiero ver partes blandas sobre todo. Bueno, estos son motivos en los cuales uno se presta a discusión, se presta a entenderla, ¿ah? A entender, fíjense cómo se ve una parte, por ejemplo, aquí, hipoecoica, que se dice oscura. En cambio, cuando hay una fibrosis, ven cómo se ve de sobremanera la parte que se desorganizó la fibra y provocó lo que nosotros llamamos en forma de malla, ¿sí? Para cubrir esa lesión. O sea, tiene que ver también como para poder interpretar lo que estamos trabajando, lo que estamos viendo, y sobre todo, como decía, si no tenemos una acabada formación para leer una imagen, por lo menos entenderla para poder trabajar con mayor precisión sobre lo mismo. ¿Se acuerdan que hace rato les decía? ¿Ven? Entender el mecanismo, por ejemplo, en este caso, lesional de un isquiotibial. Obviamente que en ese caso el paciente se lo produce solo. En estos casos que están viendo aquí, es provocado por el deporte o una cuestión más bien extrínseca que se decía de la lesión muscular, mientras tanto que el de la izquierda es una visión intrínseca de la misma. Analizar. Por ejemplo, ¿cuántas veces a usted le han preguntado, esta es una ruptura de tendón de Aquiles? ¿Cuántas veces se ha cuestionado en qué momento se rompe el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles se rompe en el 99%, por no decir el 100%, porque nunca nos gusta decir el 100%, en excéntrico. En excéntrico. ¿Sí? No porque haga la fuerza potencial hacia adelante, sino justamente en excéntrico donde se rompe. Por ejemplo, para analizarlo, al mismo tiempo, ¿cómo se cubre esa lesión que es grave? ¿Es quirúrgico siempre? Si es parcial, ¿cómo se trata? Si es total, ¿cómo se recomienda? ¿Por qué? Porque se puede decir, mira, es mejor que lo dejemos quieto a que lo movamos, o lo movemos, ¿cuándo lo movemos? ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que ver, y de nuevo volvemos a hacer lo mismo. Bueno, estamos con el paciente y planteamos objetivos, formas de trabajo, qué es lo que tenemos como herramienta, y hacia ahí avanzamos. O sea, un poco sería dimensionar la lesión. Fíjense que hace rato hemos hablado de un desgarro y hoy estamos hablando de una ruptura.
obviamente que el abordaje va a ser totalmente distinto, totalmente distinto. Y como decíamos hace un rato, no es lo mismo trabajado eso con deportistas a que, por ejemplo, una lesión de tendón de Aquiles que tenemos nosotros, hecho por una ama de casa, que estaba haciendo qué, y estaba trabajando en la casa, haciendo justamente, ha visto que después de la pandemia se popularizó el hecho de tomar clases por vía, digamos, de videos, de YouTube y demás. Bueno, tenemos pacientes, por ejemplo, que se lesionaron el tendón de Aquiles haciendo esos ejercicios, sola en la casa, una ama de casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que es importante también todo lo que rodea y todo lo que involucra a ese paciente justamente con ese tipo de afección. Profe, y entender también cuando organizamos un esquema como el ECRO, que por ahí el paciente te dice, pero vos me pusiste este agente físico y no me está llegando, o este ejercicio no me está llegando. Entender que en realidad todo tiene su esquema y su tiempo. Está el tiempo para poner un magneto, está el tiempo para ponerle el electro, está el tiempo para poner la radiofrecuencia, está el tiempo para realizar algunos ejercicios. O sea que eso también vamos a aprender en el Bueno, curso. tu pregunta, Cristian, porque mira, me estaba salteando algo que para nosotros por ahí puede ser obvio, ¿ah? Y que tiene que quedar claro en el curso. Por ejemplo, la dosificación de la magneto. ¿Cuándo, cómo, dónde? Tenemos que saber el tiempo. Ahora, ¿eso está documentado, científicamente demostrado? Sí. Y por ejemplo, te tiro como novedad, Cristian, y para que quede medio pensando, pero hasta la clase que tengamos, no te lo voy a decir. ¿La magneto está contraindicado en cáncer? Sin embargo, los libros dicen que sí. Bueno, para que nos desayunemos. No solamente le voy a hacer ver evidencia de que no está contraindicado, sino la indicación que tiene la magneto en algún tipo de cáncer ya en estos momentos. ¿Sí? Excelente. Lo No, mismo, lo mismo te podría decir del láser, que son los que más se avanzó científicamente, la onda de choque, ¿sí? La electro, por ejemplo, tiene distintas formas de mostrar, porque se la ve, porque se la siente, porque se ve la recuperación, pero lo importante, por ejemplo, de la parte del electro, es decir, che, Tony, pero si puedo trabajar físicamente, ¿es lo mismo que trabajar con electro? Obviamente que no, pero al mismo tiempo, ¿qué te aporta el electro si la trabajo en conjunto como estábamos viendo recién? Eso es lo importante. Eso es poder dimensionar que cómo puedo sumar el agente físico para que mejore ese paciente, mejore la condición de ese paciente. Lo mismo que la perfecto. radiofrecuencia. La radiofrecuencia yo tengo entendido que mejora el metabolismo basal. Bueno, pues bueno, utilicémosla. Si es que voy a mejorar el metabolismo basal, por ejemplo, en lo que sería un desgarro crónico, una rigidez articular o lo que fuere, obviamente que me va a mejorar las condiciones fisiopatogénicas de ese paciente en la lesión. ¿Sí? Y obviamente nos vamos a dedicar a eso, Cristian, porque sabemos nosotros de lo que adolecemos en la formación los kinesiólogos. Inclusive, profe, algo en los tiempos de aplicación de los agentes físicos, hay gente que arma su esquema y dice, bueno, le voy a poner aquí 10 minutos de magneto, 10 minutos de esto. 10 minutos, ¿es suficiente? Tiene la respuesta fisiológica del cuerpo. Esos minutos que ponemos tanto agente, estamos haciendo bien, estamos poniendo demasiado. Todas esas respuestas vamos a tener, todas esas preguntas vamos a tener respuestas en el curso, y con evidencia científica. A eso voy, a eso voy. A eso voy como para que, obviamente, inclusive la documentación, Cristian, se la vamos a mandar en PDF. Pero ¿saben para qué también? Para que en el lugar donde ustedes trabajen tengan la fundamentación de decir, mirá, no es que esto es una idea mía, ¿sí? Porque yo sé que muchos colegas cuando trabajan en instituciones les dicen, mirá, tenemos que trabajar con tantos pacientes, así que por favor apurate un poquito, ¿sí? Y explicarles por qué, para hacer ciertas
tipo de terapia nosotros necesitamos cierto tiempo. ¿Ah? Es para que ustedes también tengan respaldo de lo que están haciendo, ¿sí? Vamos a hacerlo, Cristian. Perfecto. En la parte de gimnasio, como le decimos nosotros, queremos, a ver, trabajar un poquito más específico, entender por qué una bicicleta horizontal, como están viendo ahí, es la terapéutica, porque me permite, por ejemplo, fijar lo que sería cadera y permitir la triple flexión de cadera, rodilla y tobillo. Cuando yo tengo que movilizar una articulación, es lo ideal porque no me permite que la cadera bascule. Cuando hablamos de un escalador que les permite a ustedes trabajar todo el rango de la triple flexión de nuevo, lo mismo que el elíptico. O sea, ponerse a criticar, en el buen sentido de la palabra, con fundamento, qué tipo de ejercicios y con qué tipo de aparatos, elementos, son los que tenemos que trabajar los kinesiólogos. Que no es lo mismo trabajar con una camilla de cuádriceps terapéutica que una camilla de cuádriceps del gimnasio. ¿Por qué? Porque el objetivo es totalmente distinto y eso quiero que quede claro y se va a ver los elementos con los que se trabaja, se va a debatir, se va a preguntar, obviamente que se va a hablar de cuánto, cómo y dónde, que es fundamental para entender. Es lo mismo, miren este tipo de estiramiento, ¿sí? Obviamente que esto estamos hablando de una gimnasta o una bailarina, ¿sí? Es muy distinto a Pedrito que juega el fin de semana al fútbol en la casa, en el barrio, ¿sí? No puedo pretender esto de Pedrito, ¿está claro? O sea, todas esas cuestiones, y lo que decíamos recién con Cristian, que se vayan adosando en el mismo tratamiento. Por ejemplo, si estamos diciendo, mirá, la onda corta o la radiofrecuencia me permite a mí un aumento de metabolismo basal, pues bien, utilicémoslo como por ejemplo en este caso, para trabajar toda la cadena posterior, como está aquí a la izquierda arriba, de mi paciente. O como en este caso, que está buscando que esta paciente trabaje, miren, la cadena posterior con en este caso con una lesión de partes bajas, pero fíjense, toda la cadena muscular posterior provocando un movimiento neural. Por eso es que flexiona la cabeza, flexiona o hace la triple flexión y al mismo tiempo estira, por ejemplo, distintos segmentos. A esto podemos denominar neurocinesis o neurodinamia, ¿sí? Mientras tanto, también a esto facilitación neuromuscular propioceptiva aplicada con los agentes físicos. Yo creo que a eso te referías, Cristian, hace un rato, cuando hablabas del movimiento. Así mismo, así mismo. ¿Quién no se habrá topado con un onda corta y decir, no, onda corta se queda quietito ahí, no le mueve al paciente, nada. Y aquí vemos que todo lo contrario. Sacarnos Exactamente. esas vendas que teníamos, ¿no? Sí, un poco pasa por eso, un poco pasa por eso, por ejemplo, trabajar un electro como está trabajando aquí, mirá, para descontracturar un músculo, ¿sí? Y al mismo tiempo este cabezal pasa a ser como un cabezal móvil del electro, ¿ven? Donde está pasando, fíjense que produce la contracción de acuerdo al punto motriz. Entonces están descontracturando con una corriente tetanizante por sumación de estímulo más el ultrasonido como micromasaje profundo, ¿sí? O como aquí, que tiene un vendaje compresivo, mojado, con crioterapia y encima presión. O sea, hoy en día presión y encima el campo magnético. O sea, no hay ningún problema en trabajar la presión, por ejemplo, sumado al campo. Estoy trabajando para desinflamar porque tiene frío, pero al mismo tiempo estoy sumando esos agentes físicos. Si se puede sumar con criterio, los agentes físicos se suman, como decimos nosotros. Ahora, para sumar los agentes físicos, obviamente que lo tengo que manejar con criterio, ¿sí? Ahí está trabajando radiofrecuencia, pero fíjense, está aprovechando la mano para hacer el masaje. ¿Y por qué no? Si puedo trabajar tranquilamente con un generador, como este caso, articular aquí y aquí, en el parte muscular, de parte blanda, justamente provocando ese aumento de metabolismo basal más el masaje o la presión. ¿Mm? O sea,
como decíamos hace un rato, ver el agente físico de cómo se puede sumar a las distintas terapias, en este caso manuales también, y no solamente de movimiento. Sabiendo fisiológicamente lo que produce la radiofrecuencia, al trabajar como un dipolo y trabajar esa forma de trabajo. Trabajar las electro en distintas fases de lo que es la gimnasia, en este caso, por ejemplo, de cadenas cerradas, ¿sí? Cadenas cerradas con inestabilidades, como en este caso, en las dos pacientes. Cuando recibe el trabajo, trabajar en excéntrico o trabajar cuando recibe aquí en concéntrico en medio de la contracción, ¿sí? Son ejemplos como para entender hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a trabajar. No sé si se alcanza a escuchar la onda de choque. ¿Se escucha, Cristian? Perfecto. Así es, profe. La idea es tener un criterio basado en evidencia, donde inclusive uno pueda refutarlo. Si alguien te dice, no, pero ¿por qué está haciendo esto? Mira, acá está la evidencia y uno ve esa evidencia plasmada en el bienestar de ese paciente, en la mejoría de estos pacientes. Claro, claro. Hacia ahí es, por ejemplo, en ese caso, mira, está trabajando en una fibrosis postquirúrgico de cirugía de reemplazo total de rodilla. Está trabajando sobre la fibrosis con onda de choque para cambiar la estructura, modificarla. Pero al mismo tiempo, fíjate que está trabajando en flexión forzada mantenida con radiofrecuencia, buscando justamente ir ganando la amplitud articular que después él en el gimnasio lo va reforzando de otra manera. Ahora, miren la camilla esa de cuádriceps, que es bastante distinta a lo que se conoce como en el gimnasio, ¿sí? Buscando justamente algo que sea mucho más terapéutico. Y bueno, y después la tercera fase tiene que ver ya con las lesiones tendinosas. ¿Cuánto embrollo con los nombres, con la tendinopatía? Es muchos años cambiándole los nombres y cambiándole de esencia. Por fin, exactamente. vamos a tener un curso bastante completo de entender por fin a las tendinopatías. Por ahí pasa, Cristian, porque se habla mucho, se discute mucho, y hemos encontrado hasta fanatismos. No, mirá, yo si es una tendinopatía de tanto tiempo, es tendinosis y lo voy a tratar como si no tuviera ninguna célula inflamatoria, y el otro venía y te decía, no, siempre existen células inflamatorias. En síntesis, Cristian, déjame poner esto así para que se entienda qué es lo que nosotros y cómo trabajamos y cómo apuntamos esto. Perfecto. Es histórico. Sea tendinosis, sea tendinitis, tendinopatía, hoy por hoy se llama tendinopatía, un proceso degenerativo. ¿Por qué? Porque aquellos que, por ejemplo, decían, no, mirá, si la lesión es crónica, no hay células inflamatorias en el tendón, era porque evaluaban solamente los neutrófilos, por ejemplo. Ahora, gente que ha venido después, evaluaba todas las sustancias inflamatorias, o sea, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos, veía que estaban presentes algunas, y siempre estaban presentes. ¿Y dónde te das cuenta vos? Cuando el paciente, por ejemplo, por más que tenga una lesión crónica de un tendón, se tomaba un antiinflamatorio y tenía efecto. Y si tenía efecto el antiinflamatorio, evidentemente porque alguna célula inflamatoria había dando vuelta. Bueno, hoy por hoy a todo esto se llama tendinopatía, procesos degenerativos crónicos o más suaves, y tienen otro tipo de tratamiento. Eso no ha permitido abordarla distinto a la tendinopatía. La verdad que hoy, Cristian, se podría decir que la tendinopatía como que le hemos empezado a encontrar la vuelta, porque era un tema que los kinesiólogos con lesiones crónicas teníamos muchos problemas, y eran problemas irresueltos casi, la mayoría. Entendiendo, obviamente, como están viendo ustedes en el gráfico, por ejemplo,
las distintas transformaciones que tiene esa estructura. Porque si no, obviamente, si no entiendo la estructura del tendón, mal puedo buscar rehabilitarla. Porque tranquilamente nosotros podemos decir, che, Tony, si dejo quieto este tendón, por ejemplo, en un rotuliano, si dejo quieto este tendón, también se va a curar, también se va a reparar. Y te podría decir, te va a dejar de doler, pero no se va a reparar de igual manera que estaba compuesto. Eso es lo que quiere decir con la modificación de estructura. Se va a reparar con colágeno tipo 3, pero resulta que este tendón tenía colágeno tipo 1. Ese cambio de estructura del tendón hace que sea un tendón patológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo ponga en uso de nuevo, ese tendón obviamente que no va a responder de la misma manera. Hay mucha investigación de esto. Jean LeCoq, como dice ahí, es una de las personas referentes a nivel mundial, junto con Coleman, junto con el otro Griffin, con Camus, varios son los que, les digo más, la presidenta de la Sociedad Mundial de Tendinopatía es Jean LeCoq, o sea que por ahí pasa todo. Y ellos han elaborado un sistema, que ustedes lo están viendo ahí en el gráfico, que dice que como para identificar estos cambios de estructura del tendón. Si yo puedo cambiar la estructura del tendón en la primera etapa que el paciente viene prácticamente en agudo, yo puedo volver, como dice aquí, prácticamente aquí en verde, ¿ven? Aquí en verde, prácticamente a la estructura normal que tenía el tendón. En cambio, si el paciente ya viene con una lesión más crónica, ya no puedo volver de misma manera. Ven que aquí ya no se puede volver y el tendón cambió la estructura. Ahora, ¿cómo trabajo? Entonces, es muy distinto trabajar con este tendón que con este tendón. Y no le digo nada si el tendón está degenerado, ¿ya? O sea, si la estructura cambió. ¿Cómo hago para trabajar con esos distintos tipos de tendones de paciente y de acuerdo a cómo haya avanzado la patología? Obviamente que no se lo voy a decir ahora porque sería estar hasta las 12 o las 1 de la mañana explicando cómo se trabaja cada uno, pero sobre eso se va a tratar el tercer módulo de tendinopatías. Ahí también, profe, para contar un poquitito lo que mencionaste, es entender bien que viene un paciente con una tendinopatía, hay que entender dónde estamos parados. Como dijiste, si está degenerado, ¿qué hacemos ahí? Si está en etapa aguda, explicar al paciente con trabajo, con fisio, tenemos una alta posibilidad de llegar a lo más normal posible. Entonces, entender también para poder explicar bien a los pacientes, porque el paciente también llega con toda la ilusión al fisio para poder volver a jugar, para volver a caminar, para volver a correr, para volver a manejar su taxi, para volver a hacer las amas de casa, para volver a ser guapas, como le decimos nosotros acá. Entonces, llega con esa ilusión junto a nosotros. Entonces, es importante que nosotros conozcamos y sepamos qué es lo que vamos a hacer. Ahí, mira, tenemos un ejemplo que es más común en doña María, ¿ah? En don José, que en cualquier deportista. La fasciopatía plantar. O sea, el famoso espolón, el famoso dolor de la planta del pie, de la fascia. Si esta paciente no puede caminar, obviamente, yo tengo que entender que es muy distinto a que la paciente venga y me diga a mí, mira, Tony, desde que he cambiado de calzado hace un mes, me duele el pie. Es una cosa. A que te diga la paciente, mira, Tony, la verdad que con esto vengo hace más de un año. ¿Sí? Me han dicho todo el mundo que el espolón, he probado todos los sistemas, aloe de vera, baño de calor, y no me calma con nada. Me han infiltrado y no cambia. Aparentemente tengo que romper ese espolón. ¿Sí? Bueno, todos esos mitos de romper el espolón, de la fascia y demás, son hoy por hoy muy estudiados. Hay mucha documentación, sobre todo de la fasciopatía plantar con espolón o sin espolón, como para ver las formas de trabajo y de tratamiento.
Este es típico de lo mismo que estabas hablando vos recién, Cristian. Así mismo, profe. Y fíjense la Excelente. forma de estudio. Se estudia el mecanismo, se estudia por triángulo. Hoy por hoy se evalúa el pie, no si es pie plano, si es pie cabo. Se lo evalúa en la formación de triángulos por la fuerza que trabajan y de acuerdo a eso a la desviación sobre lo que es el tendón de Aquiles. Entonces se dice talón en varo o en valgo y de acuerdo a eso cómo está pisando ese paciente. ¿Ah? ¿Cómo voy a pretender yo solucionar un problema si este paciente sigue pisando mal? Si la causa de esto fue que el paciente pise mal. Entonces ahí empezamos con otro tema. Sí, Tony, las estructuras, ortesis de pie o plantillas, ¿sí? Ortesis de pie no. ¿Ah? Obviamente que entra en nuestro bagaje de formas de trabajo, el tema de la onda de choque, se agrega, por así decirlo, en la patología crónica, ¿sí? Se pone muy interesante, porque ustedes aquí en Argentina, ¿no? Aquí en Argentina, yo creo que allá es idéntico. El que deriva, obviamente que la paciente por su obra social va al médico, el médico generalmente es un traumatólogo, o puede ser un médico clínico, médico de familia, aquí también se trabaja con eso, y te dice, bueno, lo tuyo, supóngase, sigamos con el mismo ejemplo, es fasciopatía plantar, es fascitis, le va a decir el médico, no dice fasciopatía, fascitis plantar, bien, listo. Es muy difícil que el médico le diga, che, acepte onda de choque. Hoy en día aquí el médico directamente se lava las manos, le dice, mirá, vete a rehabilitación, ¿sí? Porque no tiene idea de lo que se puede hacer o de toda la cantidad de herramientas que tenemos nosotros para trabajar. Entonces, no podemos tampoco, el médico, ¿qué le puede ofrecer al paciente? Y mira, te infiltro. Obviamente que infiltrar con un analgésico antiinflamatorio corticoide es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso te puede calmar el dolor momentáneamente, aparte de que duele mucho la infiltración en la planta del pie, porque se aborda por el costado, duele mucho, sino que además sabemos que es corta la duración hasta que termina o sale del cuerpo el analgésico antiinflamatorio. Lo que es interesante en esto, como decíamos hace un rato, abordar estos agentes físicos que estábamos diciendo nosotros bajo evidencia. Uno de esos, decíamos hace un rato, era la magneto. Dosificación, ubicación de los campos. Es lo mismo trabajar este campo así, en la fasciopatía plantar, que tiene todas estas indicaciones, a trabajar sobre la planta del pie. Obviamente que no es igual, por eso están las cruces. Fíjense cómo recibe el campo ese pie. Yo quiero trabajar la fascia del pie. Obviamente que necesito que la fascia del pie esté en contacto con el campo. ¿Por qué? Porque es una aplicación directa, es una aplicación que sale perpendicular a la línea de flujo, pero a su vez es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más lejos esté el campo, menos efectivo es. O sea, así de claro, ¿sí? El alcance que tiene la combinación con otros agentes físicos, si lo puedo mezclar, y la famosa, o ya se puede decir, utopía, de que un campo es el polo norte, otro es el polo sur. Hoy en día los campos magnéticos vienen incorporados, el polo norte y el polo sur. Y cuando digo aquí novedades, es por lo que yo le decía hace un rato. Hoy los estudios y distintos trabajos ya están hablando del uso de campos magnéticos en pacientes con cáncer. ¿Cómo puedo mezclarlo? Por ejemplo, mira, ese paciente tiene una lesión en lo que sería la epicondilia, ¿sí? Es un hombre que trabaja mucho. ¿Sabe qué hace este paciente? Engrampa asientos. ¿Ahorita la cuerina? Engrampa. Trabaja en una fábrica de automóviles de los asientos. Entonces, este paciente, por ejemplo, obviamente que tiene una epicondilitis, una epicondialgia. Entonces está trabajando una neuromodulación con una corriente para la electroanalgésica, que puede ser TENS, o puede ser alguna de las diadinámicas que me permite eso, y en el momento que justamente se produce
la disminución de la frecuencia de la corriente, el paciente produce el estiramiento o la contracción en excéntrico y con un campo magnético. O sea, estoy mezclando electroanalgesia, remodelando tejido a través del excéntrico y provocando lo que sería el efecto antiinflamatorio o mejorar el proceso inflamatorio con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, fundamentar la acción de cada uno, no quedarnos con que puedo mezclar y lo mezclo, sino ver, inclusive debatirlo, discutirlo, por qué el electro, por qué el campo magnético y por qué el ejercicio excéntrico, por ejemplo. ¿Se va entendiendo, Cristian, a dónde queremos apuntar con este seminario? Ya quiero que llegue mayo, ¿eh? O sea que ya quiero que llegue el 21, ya quiero empezar. Y bueno, esa es la idea. Ojo que yo también tengo la misma ansiedad de ustedes porque, les decía, uno crece también armando, estudiando, formando para ustedes, pensando cómo puedo hacer para llegar mejor. Y bueno, obviamente que eso también en nosotros, en los docentes, provoca cierta ansiedad y ganas de que llegue el 22 lo más rápido posible. 21. 21. No, estas son las innovaciones, profe, que yo estoy seguro que muchos miran, sí, mira, y puedo hacer todo esto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eh? Pero siempre con base científica y el porqué. Eso es nuestra bandera. Y como yo digo, ¿no? ¿Qué ingredientes ponerle a la ensalada? Porque el tomate es rico, la cebolla es rico y la lechuga es rico por sí solos. Pero si yo no mezclo bien, no condimento bien, y capaz que se te pasa la ensalada y te termina siendo muy salada o con mucho vinagre o mucho aceite. Bueno, yo creo que pasa por ahí el término justo. ¿Por qué la dosificación, chicos? Digo chico como muletilla, porque debe haber algunos mayores también que no hay ningún problema que les llame chicos. Tiene que ver con que nosotros los kinesiólogos nos separemos un poquito del famoso empirismo. Esto se hace porque se viene haciendo, nada más. Alejarnos, digamos, de eso y acercarnos más a la parte científica y poder dosificar. Si dosificamos, para poder dosificar, yo tengo que estudiar, tengo que fundamentar. Bueno, en eso va a rondar los 3 módulos, en dosificar, en justificar. Obviamente que las preguntas de ustedes son muy valiosas porque nos orientan hacia donde un tema no está clarito. O sea que va a ser fundamental la interacción con ustedes. ¿Mm? Así mismo. Bueno, distintos ejemplos del trabajo de onda de choque. Porque muchos me preguntan qué es la onda de choque. Bueno, nosotros hemos hecho no solamente esto, sino también tenemos documentada, hemos publicado trabajos, tenemos una casuística bastante importante, la hemos publicado, o sea que cuando se habla de un agente físico, no solamente se ve, como en este caso, cómo disminuye el espolón, fíjense la formación del espolón, cómo disminuye, sino también eso poder publicarlo. Y cuando los colegas me dicen, pero Tony, ¿cómo hacen ustedes para publicar o si nosotros no tenemos ni tiempo en el consultorio para poder, bueno, eso es otro tema y otro me parece hasta tabú, o mito, llamémoslo mito. Porque el tomar nota de lo que tiene el paciente, por ejemplo, ahora hemos hecho un trabajo de hombro que ha salido publicado en la revista de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿En qué consistió el trabajo? En documentar pacientes con lesiones de cualquier músculo del manguito rotador. Nosotros fundamentábamos que con ejercicios y fisioterapia el paciente mejoraba su condición, evitando la cirugía o tratamiento incruento como podría llegar a ser la onda de choque. De los pacientes que nosotros hemos tenido, 2 han llegado a onda de choque y 2 han llegado a cirugía. Todos los demás pacientes, estamos hablando de un promedio de 200 y algo de pacientes vistos en un año y algo, se han recuperado
con fisioterapia y ejercicios adecuados, llámelo como quiera usted. Hoy en día, por ejemplo, ustedes en el curso ya lo van a ver el trabajo documentado parte por parte, y qué es lo que se ha hecho, porque ese es el tema. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho ahí o cómo son los ejercicios que se trabajó? Obviamente, no estamos hablando de que son ejercicios ultra sofisticados, ni mucho menos. Estamos hablando de ejercicios como son los excéntricos, ¿sí? Como son, por ejemplo, en este caso que está hablando ahí, en qué momento están hechos, cuántas series, cuántas repeticiones, cuántas veces al día, en qué forma. Por ejemplo, aquí están hablando de un excéntrico provocado por la contracción de la corriente y el paciente lo estira. Ah, ese tipo de excéntrico, sí, ese tipo también puede ser. Por ejemplo, ahí, esto es un ejemplo de la cirugía de tendón rotuliano. Miren los detalles, miren los autores de los trabajos, Blasina, Coleman, todo lo que nosotros hemos nombrado hace un rato, miren lo que dicen. Por ejemplo, dicen que el retorno a la actividad después de la cirugía ronda entre los 4 y 10 meses. Muchísimo tiempo. Imagínense ustedes un deportista. Aunque los síntomas suelen perdurar en el tiempo. Entonces, el siguiente análisis me parece importantísimo. Resulta que el paciente nuestro se perdió entre 4 y 10 meses haciéndose la cirugía y encima a veces le duele. Entonces ahí viene el interrogante. ¿No vale la pena o no hubiera valido la pena que este paciente se rehabilite y pruebe justamente con distintos agentes y terapia física que existen en estos momentos y la parte de ejercicios justamente para retornar en menor tiempo que eso, seguro, y en mejores condiciones también? Hoy nosotros lo podemos afirmar a eso. Y nosotros podemos defender a la rehabilitación en ese aspecto. Hacia ahí vamos. Y eso es lo que queremos trabajar. Por ejemplo, onda de choque del tendón rotuliano. Pero no queda ahí. Queda en el trabajo que usted se hace posterior, porque la onda de choque me ayuda a modificar la estructura, pero después los ejercicios son lo importante. Miren esto, por ejemplo. Plasma rico en plaqueta. No facilita la curación del tendón de Aquiles. Entonces, también vamos con acabar con ciertos mitos, como que vamos con el plasma rico en plaqueta, vamos que no hace mal porque esto saco de tu propio organismo y lo pongo. ¿Y quién te ha dicho que el organismo lo reconoce? Fíjense, en más de 37 trabajos, el resultado de usar plasma y placebo ha sido el mismo. Entonces, chicos, no, pero vos sabés que el médico a qué lo pone, vos sabés que el paciente que le ha puesto andaba bien. Chicos, no es evidencia que a un paciente le vaya bien. La evidencia hoy por hoy se busca inclusive estudios en los cuales sistemáticos se llama, sistemáticos en los cuales se han hecho revisiones. En este caso se ha hecho revisión de distintos estudios y se llegó a esa conclusión. Miren lo que dice abajo. Los autores advierten que se debe cuestionar el uso de plasma rico en plaqueta en lesiones de tejidos blandos. O sea, van más allá del tendón de Aquiles. Ahí está hablando de tejido blando en general. ¿Sí? Bueno, así vamos a apuntar, Cristian, al ojo directamente. ¿Ah? Apasionante. Bueno, un poquito más de lo mismo, no quería ahondar, pero por ejemplo, sí, trabajos, como decía, puede ser una onda de choque, pero si no hago el trabajo físico, como en este caso el excéntrico que está haciendo el amigo, ¿ah? De una isquialgia, ¿eh? Y sobre todo entender el gesto con los distintos elementos de fisioterapia, ¿no? Ahí tiene otro ejemplo. Mirá, el electro trabajando con trabajo de la cadena posterior. O sea, cuando viene la contracción de la corriente, yo le estiro en excéntrico. Igual que aquí. El paciente está estirando en excéntrico, cuando aparece la corriente. O sea, la corriente produce la contracción y yo lo estiro. Manguito rotador, como para entender, esto
es un poco el trabajo que nosotros estábamos diciendo recién, ¿sí? A nivel internacional, tiene un resultado positivo del 75% y nosotros andamos por arriba del 89%, ¿sí? Justamente como decíamos en el hombro, trabajando más con ejercicio y fisioterapia. El movimiento, ¿cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Sí? Y fundamentar cada gesto, cómo rota la muñeca, fíjense aquí, que me permite a mí, con codo extendido, rotar el hombro. Si roto el hombro, obviamente que hay distintas posiciones en donde el hombro le va a permitir a ustedes que haga el gesto sin dolor. ¿Sí? Bueno, discusión como ejemplo de todo eso. ¿Sí? Excéntrico de rotadores. ¿Sirve la kinesio? Mira, ahí estoy fijando la escápula, puede ser que a mí me ayude, que yo, bueno, listo, lo vamos a discutir, vamos a fundamentar por qué sí y por qué no, y no siempre. ¿Estamos? Y los tipos de ejercicios. Obviamente que esto es para un deportista, obviamente. ¿Sí? Obviamente. Fíjense aquí cómo está trabajando, por ejemplo, los interescapulares. ¿Conviene el trabajo interescapular o conviene más bien colocarle la cinta que el amigo, que la cinta haga el trabajo de los interescapulares? Ni uno ni lo otro. ¿Sí? Estamos buscando en este caso estimular o aumentar el trabajo de los interescapulares con electro, más justamente usando una isoinercial. Esta máquina se llama isoinercial, que a través de la inercia del movimiento a mí me rebota y yo provoco el ejercicio excéntrico. ¿Se entiende? Para justamente disminuir ese rebote tan... Todo lo que venimos hablando tiene que ver con la fundamentación. Fíjense la cantidad de pacientes por patología y de acuerdo a eso también la publicación posterior. En este caso, de un choque. Bueno, don Cristian, ahí estamos. Era un poquito para ilustrar, porque me parecía que con la ilustración íbamos a poder ver mejor, por así decirlo. ¿Ah? No, y ahí más se entiende del por qué dividirlo en módulos. ¿Por qué no? Hay gente que te dice, che, pero ¿por qué no? No, hay, como dijiste, profe, hay material que leer. Los materiales van a tener inclusive a veces una semana antes para el curso. Se debate, entonces, mucha información, información completa, información actualizada. Lo último en actualización. Pues, la idea es que si hay que ir a la guerra, estemos con lo último en armamento. Esa es la idea de este curso. Sí, al mismo tiempo, Cristian, que, como decimos nosotros, mira, puede ser que nosotros no tengamos el elemento justo, porque obviamente no podemos tener todo de todo, pero sí saber cómo trabajar. Entonces, también entender que hay cosas que se pueden reemplazar, hay cosas que se pueden elegir otro camino y ver también los resultados y las respuestas. Entonces, no quedarnos con una sola mirada. Por eso cuando ponemos a visto y decimos, mira todo lo que tenemos para trabajar, no decimos solamente terapias manuales, no decimos solamente agentes físicos, no decimos solamente técnicas de neuroquinesis. No, estamos buscando lo mejor de cada herramienta para que en el momento que yo tenga que clavar un clavo, elija el martillo y no la pinza. Porque capaz que la clave con la pinza al clavo, pero no es lo ideal y seguramente no va a quedar tan firme como clavarlo con el martillo. Bueno, es un poquito la idea de usar justamente la herramienta adecuada en el momento justo y con el paciente indicado. Así mismo, profe. Y la idea de esta noche, en este conversatorio, es justamente hacer un abanico de todo lo maravilloso que es la rehabilitación de partes blandas, que quede esa duda, mira esto, cómo es, y que querer saber más, el querer saber más
nos hace grande y le hace grande también al profesional. Entonces, está la invitación a todos los colegas. Arrancamos en el 21 de mayo. Y algo también para destacar, ¿verdad? ¿Quién va a ser el disertante? El profe Di Pietro, años de experiencia, yo lo conozco ya aproximadamente 12 años, fui su alumno. Entonces, es como decirlo, marca registrada, ¿cierto, profe? Bueno, gracias. Aparte de alumno, me parece que estás de sponsor. Son mi sponsor, yo te elijo como sponsor ahora. Bueno, no. A ver, uno trata de volcar, uno le apasiona, lo bueno ni siquiera le llamo trabajo, de hacer lo que a uno le gusta, justamente tiene que ver con eso, de poder después volcar para que también uno pueda disfrutar de hacer bien, porque ese es el tema. El paciente que viene al consultorio viene con dolor, con impotencia funcional, con distintos elementos en los cuales si nosotros podemos ayudar, bueno, bienvenido sea. Y mejor si podemos hacerlo de la mejor manera, ¿sí? El placer, la satisfacción que se siente, obviamente que es incalculable. Mira, Cristian, a mí me ha aparecido una preguntita que me parece bien que la toquemos. Dice tenosinovitis. Sí, Creo que el sí. paciente, el colega se pregunta si vamos a tocar. Obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer cuando veremos las tendinopatías. Van a ver imágenes de cómo se ve en un ecodoppler o cómo se ve en una resonancia, una ecografía, la tenosinovitis, ¿sí? Que es involucrar el líquido que rodea al peritendón o al epitendón. Entonces, obviamente que la forma de trabajo, eso tiene mucho más que ver con evacuar el líquido que me está provocando el dolor, que por trabajar como si fuera una tendinopatía, como ustedes han visto recién. Muy buena la pregunta porque viene bien para aclarar el tema. Perfecto, perfecto, profe, genial. A ver, a Elisa, excelente, me encantó. Gracias, Lisa, Mari también, Sonia también. Y bueno, invitarle de vuelta a los chicos. La idea nuestra acá es de crecer todos juntos, que nuestra profesión esté siempre por una bandera, que la bandera de nuestra profesión sea la calidad del profesional, eh, que ese sea nuestro estandarte, y eso solamente lo podemos saber, como decía un viejo profesor, moviendo los papiros, ¿eh? Hay que sentarnos, hay que hacer estos cursos y contarle una anécdota, o no sé si decirle algo que me contaste hace un tiempo, que ese don de enseñar tiene que ser apasionante. Comentarle a los chicos que entraste ahora, pero por invitación, pero porque te gusta y porque querés mejorar la calidad de los estudiantes, entraste a la universidad allí en Córdoba, te invitaron, y no es ni por el sueldo ni nada, por querer mejorar esa calidad que tuvimos nosotros cuando éramos estudiantes, decir, che, esto ya hay que sacar, vamos a modificar esto. Entonces, uno siempre quiere ayudarle al colega, uno que tiene ya unos años caminando en esto, dice, hey, ¿por qué no sacamos esto? ¿Por qué no introducimos esto? ¿Por qué no me enseñaron a mí de esta manera en la facultad? ¿Por qué no abordamos esta patología? Entonces, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, profe. Sí, sí, así es. Y bueno, sí, me pasó que muchas veces, charlando con ustedes, porque ustedes son los posgrados, por así decirlo, ustedes son los profesionales, nos ha pasado muchas veces que cuando explicábamos distintas partes, no, porque esto no lo hemos visto en la facultad, eso es típico escucharlo. Bueno, he decidido involucrarme en la facultad. eh, con una invitación que me han hecho. Entonces, como era una invitación, le he dicho que, bueno, como es una invitación, no me importaba nada si cobrar o no cobrar, que tampoco me importaba el certificado ni el papelito a esta altura, y que simplemente quería primero ver qué es lo que se estaba dando, de acuerdo a qué es lo que se estaba dando, cómo modificarlo para que al colega le sirva, al futuro colega le sirva. Y bueno, así hemos empezado una aventura nueva, Cristian. Hasta ahora venimos bien, venimos cambiando algunas cosas porque también he dicho que iba a ir con mi gente, eso es otro de los condicionamientos, he puesto a Wilson, a Matías,
Entonces, como que somos un equipo de trabajo en el cual estamos intentando, después el tiempo dirá, cambiar algunas mentes, algunas mentalidades sobre todo, bastante cerradas, desde el punto de vista de que se rige por un tema de que si se hace en medicina se puede replicar en fisio cuando los objetivos son distintos. El traumatólogo, el médico, tiene una visión estructural. Si algo se rompe, se repara. El fisioterapeuta tiene una visión funcional. Pues bien, está reparado, ahora tiene que funcionar esto. ¿Sí? O te lo doy un ejemplo más clásico, o les doy un ejemplo más clásico, porque somos muchos en estos momentos, así que hablo en general. El GPS, cuando se lo coloca a un deportista y demás, les brinda información, les dice cuánto corrió, en qué tiempo corrió, cuánto tiempo corrió, y eso, a su vez, se evalúa y se dice, bueno, este tipo ha corrido tanto, 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 listo. ¿Sabe qué no les dice? Lo que el kinesiólogo hace. ¿Cómo corrió? Y eso es el kinesiólogo. Esa es la visión del fisioterapeuta. Me da una información, sí, bueno, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, esa es la función hoy por hoy del kinesiólogo también, que no actúe solamente por GPS, ¿ah? Porque también tiene que ser un poquito más de calidad y de funcionalidad. Así mismo, profe. De vuelta, agradecerle a los colegas por tomarse el tiempo de que nosotros podamos compartir con ellos lo que queremos hacer. Agradecerte de vuelta a vos, profe. Yo sé que estás cansado también, pero tú estás siempre predispuesto para nosotros. Para mí un placer, yo lo digo, por eso te veo Y, entusiasta por ahí, pero bueno, para mí es un placer, o sea, y así. y decirle a los colegas, no podemos tenerte en la facultad como queríamos, pero podemos tenerte de manera online en los cursos con nosotros. Entonces, que no se pierdan este maravilloso curso que va a ser beneficioso. Entonces, invitarle de vuelta y de vuelta, darte las gracias, profe. El 21 de mayo nos vemos a todos, están todos invitados. Así es, Cristian. Bueno, saludo a todos, chicos. Bueno, muchas gracias por los saludos también que me han mandado por chat. Los estoy leyendo. Agradecido siempre. Con Paraguay siempre ha sido, bueno, ya me conoce, Cristian, la mejor. Tengo muchos amigos en Asunción, sobre todo. En Encarnación también, ¿eh? En Encarnación también, pero sobre todo en Asunción. Así que bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo, Dios mediante, el 21. Nos vemos, gracias a todos, gracias, profe. Nos vemos el 21 de mayo. Chao, hasta luego. Nos vemos, nos vemos.